Cada semana ambos partidos se acusan mutuamente de ser la causa de la crisis en la frontera. Los demócratas dicen que los republicanos no quieren aprobar leyes para reformar el sistema de inmigración. Y los republicanos dicen que Biden tiene toda la autoridad, pero que se niega a cerrar la frontera. Hoy vamos a conocer en un especial qué se puede hacer y qué no se puede hacer ejecutivamente con el tema de inmigración, con alguien que fue un protagonista importante, Emilio González, exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, exdirector nacional del Departamento de Inmigración durante la administración de Bush hijo, además de haber sido director del aeropuerto y administrador de la ciudad de Miami. Bienvenido, Emilio. Vamos a comenzar por su rol en el Consejo Nacional de Seguridad. Usted estaba trabajando en la Casa Blanca, era coronel de las Fuerzas Armadas y del Ejército y asesoraba para la América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el rol de esa persona si usted estuviera en este momento y la frontera estuviera como está? El rol del Consejo de Seguridad Nacional es simplemente asegurar que el gobierno federal esté cumpliendo con la política y la dirección, digamos, de la presidencia. Nosotros siempre estábamos en contacto con las distintas agencias, distintos departamentos, asegurar que lo que el presidente quiere hacer se cumpla, porque acuérdate que es una burocracia inmensa. Son muchos departamentos, muchos empleados, y el Consejo de Seguridad Nacional asegura que el presidente y la política del presidente se va a llevar a cabo. Lo que tenemos ahora en la frontera, te digo que es un desastre. Y yo sé que siempre están acusando de ambos lados quién tiene la culpa, pero la culpa la tiene el actual presidente. Este presidente, cuando llegó al poder, anuló todos los contratos, políticas, órdenes ejecutivos del anterior presidente y ha causado el caos que vemos ahora en la frontera, que no hay otra palabra, es un caos y es una crisis de muchos niveles. En el Consejo Nacional de Seguridad, ¿se debe discutir ahora la situación de la frontera? No solo se debe discutir, ellos son los que deben empezar la discusión en cómo se va a resolver esto. El problema que tenemos es que el actual Consejo de Seguridad no ve un problema. Ellos piensan que lo que está sucediendo en la frontera es muy normal y corriente. Jamás han usado la palabra crisis, inclusive el secretario de Homeland Security se niega a decir la palabra crisis. Él dice que hay desafíos, que hay dificultades, pero no hay crisis. Pero cuando entran 10 millones de personas totalmente desconocidas, en una forma desordenada, eso es una crisis, y es una crisis no solo para los estados fronterizos, pero para el resto del país. Bueno, y si usted estuviera ahora, vamos a movernos hacia el futuro, como miembro del Consejo Nacional de Seguridad, cerca de la oficina Oval, ¿qué diría sobre Venezuela? Porque lo que pasa es que el mismo Consejo de Seguridad, Juan González y otra gente, estuvieron muy contentos cuando se firmó el acuerdo de Barbados y le quitaron las sanciones a Maduro, pero se han burlado no solamente de Juan González, que ya no está, sino se han burlado del presidente, del Congreso, de todo el mundo y del mundo libre. Sí, es que en ese momento el Consejo de Seguridad Nacional tiene que avisarle al presidente que el gobierno de Maduro no ha cumplido con los acuerdos de Barbados, lo cual debemos de reimponer las sanciones que le habían quitado o suavizado. En este momento este gobierno no goza de una buena reputación en Latinoamérica y el resto del mundo. No lo toman en serio. Como acabas de decir, el Consejo de Seguridad Nacional en un momento dado estaba contentísimo que ganó Gustavo Petro en Colombia. Están locos por levantar las sanciones en Venezuela. Están esperando cuando puedan levantar las sanciones con Cuba. Es una administración, te diría que está totalmente perdida y es una administración que
está, palabra fuerte, pero está bajo el control de los elementos más izquierdistas que uno puede encontrar en los Estados Unidos en la política de Latinoamérica. Vamos a hablar de la frontera, porque es importante que tenemos un exdirector nacional del Departamento de Inmigración. Han habido 2 cubanos en esta posición, usted y... Bueno, somos 3. 3. ¿Verdad? El primero, que era Eduardo Aguirre. Aguirre, que fue embajador después en España. En España. Sí, sí, su servidor, y después Alejandro Mayorkas. Bueno, mira, pero Alejandro Mayorkas... Déjame, somos 4, porque también está León Rodríguez, que también es cubano, y Mayorkas. Somos 4 cubanos. Sí, pero Mayorkas no lo contamos. Bueno, él me siguió a mí cuando yo dejé el cargo. Tuve la oportunidad de hablar con él, me mantuve en contacto con él. Después subió y lo hicieron subsecretario de Homeland Security bajo Obama. Llega Trump, él se va a su bufete y después lo traen otra vez como secretario de Homeland Security. Ahora, cuando usted era director nacional del Departamento de Inmigración, yo tengo muchas preguntas sobre este tema porque es raro tener a un director de inmigración porque las leyes no han cambiado. Usted tenía que firmar los permisos de asilo, ¿no? Bueno, ¿usted le daba asilo o su subalterno? Lo que estamos viendo ahora, el asilo es un caso especial porque de acuerdo a las leyes norteamericanas, cualquier extranjero puede pedir asilo político siempre y cuando estén pisando físicamente territorio norteamericano. El problema que tenemos es que esas son leyes de hace 50 o 60 años, que son leyes que se elaboraban más que nada durante la Guerra Fría. Llegaba un diplomático chino o ruso al aeropuerto de Nueva York o de Los Ángeles, pedía asilo político, inmediatamente se podía procesar a esa persona y llevarlo frente a un juez, etcétera, etcétera. Lo que ha sucedido ahora es que las personas que están detrás de todas estas famosas caravanas y este desorden que existe, se dieron cuenta de que las leyes de inmigración norteamericana tienen ciertos protocolos para las personas pidiendo asilo político. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo está pidiendo asilo político. Todo el mundo está tratando de entrar al país usando una ley que la verdad que no sirve para lo que tenemos ahora, pero ha sido abusada para lo que tenemos ahora. Acuérdate que antes el tema ilegal eran las personas que cruzaban la frontera evadiendo a los policías fronterizos. Pero y andaban sin documentos por la calle. Y ahora todas esas personas están entrando en los puestos fronterizos. Con un documento. Con documentos falsos. Que ese es el tema. Porque como cuando hablamos de la frontera, yo le digo a mis colegas en Washington, que hablo con ellos muy a menudo, inclusive me voy el domingo, pero esto no es un tema de inmigración, esto es un tema de muchas otras cosas a otros niveles. Esto es un tema de seguridad nacional, esto es un tema de salud pública, es un tema de tráfico de personas, es un tema de fraude de identidad. Tú y yo viajamos y nos exigen documentación. Estas personas cruzan y no les exigen nada. Entonces, pueden llegar 5,000 hombres a un puesto fronterizo y todos se van a llamar Tomás Regalado o todos se van a llamar Emilio González. Como les da la gana, claro. Y no hay quien le diga que no, porque el proceso dice que cuando uno pide asilo político, entra por estos protocolos, tienes que ir frente a un juez de inmigración que hoy en día las esperas. Bueno, de eso vamos a hablar cuando regresemos con Emilio González, ex director nacional del Departamento de Inmigración. En Miami está el mayor número de casos esperando por ir a la corte de todos los Estados Unidos de América. Se supone que hay 291,000 casos aquí en Miami esperando por año, de aquí a 10 años o algo de eso. En la nación, 3.6 millones de personas, la mayoría que entró por la frontera, por supuesto.
Cuando regresemos seguimos con Emilio González y le vamos a preguntar de la ciudad de Miami. Enseguida regresamos.